Hola, buenos días. Vamos a seguir con el estudio escatológico de las 7 iglesias del Apocalipsis, pero en esta ocasión no vamos a seguir el orden. Tocaría la iglesia de Esmirna, pero no vamos a continuar por ahí hoy, continuaremos mañana, porque he sentido de parte de Dios el saltarnos hasta la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, y es la última iglesia porque estas 7 iglesias están dividiendo los siete tiempos proféticos de la humanidad, de la iglesia en el mundo. Entonces cada iglesia representa un periodo profético que ha pasado la humanidad, que hemos pasado como iglesia, ha pasado desde su creación, y la Odisea representa a la iglesia actual, la iglesia de hoy en día. Entonces, ya como os digo, pues creo que sería mejor ir justamente a la iglesia que nos habla, a nosotros directamente, a la iglesia de este tiempo, del año 2020. Entonces, para ello vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vamos a parar aquí y vamos a ir paso por paso, versículo por versículo, para ir explicándolo lo mejor posible, que sea Dios el que nos ayude a explicarlo. Muy bien, pues la Odisea, el nombre de la Odisea significa la opinión del pueblo. Entonces, pues como vemos, estamos en este último tiempo donde ya la democracia pues se ha extendido, y no solamente a los países, sino que también ha entrado dentro de la Iglesia, donde ya hablábamos ayer también de que la Iglesia no tiene que estar gobernada por el pueblo, sino por el libro de los libros, la palabra del Señor. Amén. Entonces, esto no es una democracia, sino una teocracia, y no tiene que gobernar el pueblo. Pero en esta ocasión lo que había pasado es que además el pueblo mundano, el pueblo laico, se había introducido sus normas y sus leyes dentro de la misma iglesia, y esto no podemos consentirlo. Y esto está ocurriendo en nuestros días. Nos damos cuenta de que esta iglesia representa muy bien a la iglesia de hoy en día, a la mayoría de iglesias que estamos viendo cómo están cogiendo instrumentos, formas mundanas, están cogiendo costumbres mundanas. Y la iglesia no le hace falta parecerse al mundo. El que quiera ser del mundo, pues se va al mundo y ya está. La iglesia de Cristo es santa y es escogida por el Señor y es diferente. Nosotros somos diferentes. Nosotros no tenemos que parecernos al mundo. Así que cuando metemos las modas mundanas dentro de la iglesia, nos estamos pareciendo a la iglesia de la Odisea. Así que esta iglesia lo que recibe es una exhortación. Piensa una cosa, de que es la única a la que no se le elogia nada, no se le dice nada bueno. Jesús no tiene nada que decirle bueno a esta iglesia. A las otras les dice: bueno, has conservado, has trabajado arduamente, pero a esta no le dice nada bueno. Y entonces estamos viendo que si Jesús viniese hoy en día, ¿qué diría a las iglesias? Sobre todo estas congregaciones donde al final se mira mucho la persona, los mensajes son para la persona, todo está bien, todo es bueno, no pasa nada, Dios te ama, no tienes nada que arrepentirte, no tienes nada que cambiar, Dios ama a todo el mundo, por supuesto, es verdad que Dios ama a todo el mundo, pero Él nos está diciendo, como explicábamos en la lección anterior, de que la iglesia tiene que arrepentirse. Y aquí en esta iglesia también lo vamos a ver. ¿Vale? Entonces, es a la única que no se le elogia nada, sino que se le reprende totalmente. ¿Vale? Entonces, la Odisea era una ciudad muy rica, muy enriquecida, un lugar de comercio muy fuerte de esa zona de Asia, donde venía gente de fuera a comerciar, había mucho comercio, y algo de lo que ellos vendían mucho eran los vestidos lujosos que tenían. Tenían unos vestidos impresionantes que costaban un dineral. Seguro que muchas mujeres de que me estéis escuchando estaréis como locas por ir a la Odisea, ¿verdad? Allí, alguna, creo yo, mi mujer, creo que me ha parecido escucharla decir amén por aquí. Y estos vestidos eran de una lana negra, carísima, y era una lana negra. Quédate con eso de que era una lana negra. Además, era el centro de la medicina ocular de toda Asia. Allí tenían un templo
el templo al dios Esculapio, y ese dios era el dios de la medicina, el dios de la salud griega, y entonces la gente de todos los confines de la tierra iban hacia la Odisea a comprar este polvo que se llama polvo frigio, que era muy famoso porque decían que sanaba la vista ocular, ¿verdad? Los ojos, la gente que tenía problemas oculares, pues acudía a comprar este carísimo polvo, y entonces parece ser que funcionaba. Su símbolo, el símbolo de Esculapio, era una serpiente enrollada, y ya ves qué casualidad, ¿verdad? De que hoy en día la medicina moderna, si tú compras cualquier caja de medicamento, el símbolo de la farmacia, el símbolo del medicamento, es una serpiente enrollada en una copa. Entonces, no quiero, y no es mi intención, por supuesto, decir que la medicina pertenece al diablo, ¿verdad? Que pertenece porque su símbolo es ese símbolo de la serpiente. No tiene nada que ver, porque la verdad es que del veneno de la serpiente, por eso está esa serpiente mordiendo la copa, se sacan varios medicamentos que a lo mejor has podido haber tomado en algún momento. Pero sí del excesivo, ¿verdad? De demasiado control de la medicina en tu cuerpo. Esto te lo puede decir un médico. Yo creo que los médicos, la medicina, la ciencia, Dios la ha puesto porque Dios es un Dios de amor, creador, es un Dios creativo que nos ha dado una mente creativa, y ha puesto en cabeza de estos médicos, de científicos, muchos remedios que son naturales, que los tenemos hoy en día, ¿verdad? Y muchos medicamentos salen de cosas naturales, pues por ejemplo del veneno de la serpiente, de muchas plantas, ¿verdad? Salen. Pero sí que es verdad, y los médicos de hoy te lo pueden decir, que hay una excesivo dependencia de la medicina. Y muchas veces dentro de la Iglesia hay gente que confía y está excesivamente sobremedicada. Y hoy están diciendo que no es bueno que nos sobremediquemos ni que nos tomemos nosotros nuestras propias recetas como si fuésemos médicos. Eso te lo puede decir cualquier médico de cualquier pueblo, de un ambulatorio normal, de que no es bueno. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos medicamentos que en vez de arreglarte te van a estropear. Entonces tienes que ir a un médico a que te diga qué medicamento tienes que tomar. Hay gente que se estropea el estómago, por ejemplo, con el ibuprofeno. El ibuprofeno lo están diciendo que tienen que recetarlo un médico en el momento adecuado, cuando ellos lo vean adecuado, y no nosotros, y tomarnos antibióticos, ¿verdad? Que la gente está tomando antibióticos, y el antibiótico lo que hace es destruir un montón de defensas que tienes, que después viene cualquier virus como el que está rondando ahora por ahí y te pilla con las defensas bajas. Entonces, medicina sí, pero controlada por un médico. Y si el medicamento ya te está controlando, por ejemplo, los medicamentos que son de relajación, que te dejan relajadito, como por ejemplo el diazepam y todas estas cosas, ten cuidado, porque un mismo médico te puede decir que engancha, ¿vale? Y he visto casos de cristianos enganchados porque si no, no pueden dormir, no tienen paz, están ansiosos. Y hermanos, nuestra paz viene de Jesucristo. Está bien que en un momento dado pues te puedan medicar y para controlarte porque hay cualquier problema te puedan dar eso en un momento, pero no el estar enganchado a un medicamento. Hay muchos recursos naturales, te pueden explicar muchos remedios naturales que están en la misma naturaleza que Dios ha creado, ¿verdad? Para poder sanar tu cuerpo y mantenerlo con el sistema inmunológico alto. Por ejemplo, con la vitamina C que tienes en la naranja, que tienes en los kiwis, en muchas frutas tienes esa vitamina C, ¿verdad? El hierro que te lo pueden aportar las lentejas, que te lo puede aportar los berberechos, que tienen muchísimo, y a mí me encantan los berberechos, ¿vale? Entonces, para la garganta, por ejemplo, y para los resfriados, hazte un poquito de... Mira, ¿ves? Yo estoy aquí tomándome el mío, ¿verdad? Miel, limón, agua calentita que puedas tomar, que la miel pase por ahí, el limón. Esto es fabuloso y además bendecido por el Señor, una maravilla, ¿verdad? Y te va a quitar muchos constipados, te va a aclarar la garganta, los pulmones, todas estas hierbas que hay, poleo, menta, manzanilla, todas estas cosas son muy buenas. Investiga un poquito de esto, ¿vale? Entonces, es un consejo que creía oportuno y bueno. Yo sé que a lo mejor esto no es una explosión de revelación, ¿verdad?
Pero este mensaje es para bendecirte para estos tiempos en los que vivimos, donde hay tantos virus y que estamos viendo que la polución está infectando pues, muchos organismos, y entonces es bueno el cuidarse. Creo que es de Dios el cuidarse, ¿verdad? Dios es un Dios sanador, amén, Dios sana. Si estás pasando cualquier enfermedad, oro por ti para que en el nombre de Jesús seas sano. Pero también cuídate. Cuídate, los excesos no son buenos. Dios no quiere que tú tengas excesos. Dios en el Antiguo Testamento, él declaró en Levítico: yo soy Jehová tu sanador. Muy bien, yo soy tu sanador. Pero también le dio leyes de pureza, leyes de sanidad, donde tenía que lavarse las manos y cuidarse y cuidar su cuerpo y alimentarse bien alimentado. Entonces, cuidado con los alimentos. Los alimentos pueden o bendecirte, ¿verdad?, o pueden maldecirte. El exceso de grasa, cualquier médico te va a decir que no es sano. El exceso de azúcares no es sano para el cuerpo humano. Entonces, es mejor tomar cosas naturales y que llevemos una dieta equilibrada. Amén, iglesia. Entonces, creo que ha sido un punto muy bueno, ¿verdad? Yo creo que ha sido un punto muy bueno que nos va a bendecir mucho. Seguimos. Jesús se presenta, dice, como el testigo fiel y verdadero. En cada iglesia se presenta de una forma. Aquí se presenta como el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué se presenta como testigo? Un testigo, lo que sirve un testigo es para atestiguar de un hecho, ¿verdad? Un hecho que luego va a tener que ser testigo en un juicio. Y que Jesús va a ser el testigo en el juicio de Dios, ¿verdad?, de que esta palabra se ha hablado, de que se transmitió a la Odisea, a esta iglesia que era está representada como la iglesia tibia, la iglesia mediocre, la iglesia del último tiempo que no es ni fría ni caliente. Y entonces está diciendo: oye, yo soy testigo de que te he compartido, te he predicado, te he exhortado, te he hablado de que vengas y que te levantes en mí, que me busques a mí, que te calientes y que no seas esa iglesia tibia y fría, dice la palabra aquí que estábamos leyendo. Ojalá fueras frío o caliente, ¿verdad? Entonces, Él es testigo de que esta palabra se está diciendo y de que en ese juicio donde estará juez justo, Dios será testigo y será testigo de tus obras. Dice que Él es testigo, Él está viendo, yo conozco, dice el 15, yo conozco tus obras, y dice, y entonces está explicándonos que Él ve nuestras obras. ¿Qué obras tenemos? ¿Son obras que pueden pasar el fuego de la prueba o son obras que son como la hojarasca, que serán quemadas? Tenemos que tener buenas obras para el Señor. Amén. Nosotros estamos aquí en esta tierra para que cumplas el propósito de Dios y sea de mucha bendición. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueras frío o caliente. Entonces, ¿por qué dice esto? Esto está diciendo en la Odisea, que es una ciudad que tenían de todo. Tenían, como te he dicho, vestidos lujosos, tenían mucho oro, tenían muy buena vida, pero algo que les faltaba a la Odisea, algo importantísimo, algo tan sencillo y tan humilde, ¿verdad?, y es imposible la vida sin ello, es el agua. No tenían abastecimiento de agua natural, no tenían una fuente natural, un río, un sitio donde poder conseguir agua natural. Entonces tenían que conseguir, y gracias a los ingenios de estos de los griegos y los romanos, pues pudieron traer, mediante acueductos, traer el agua de otras ciudades. Entonces ellos los traían de una ciudad que estaba a unos 10, 15 kilómetros de allí, Hierápolis, ¿verdad?, y de ahí sacaban un agua. Hierápolis tenía una fuente termal natural de agua caliente, un agua caliente volcánica, impresionantemente caliente, que salía a botones con unos grados muy altos. Entonces era un agua muy caliente. Y del otro sitio donde lo traían era de Colosa, ¿verdad? Ahí donde estaban los colosenses, ¿verdad? Y entonces esta agua era al contrario de Hierápolis, que salía súper fría. Era agua refrescantísima, un agua muy fresca, un agua que salía naturalmente de una frescura de que cuando eso que estás en verano, que bebes ahí, bueno, buenísima, un agua de congelador. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que traían con dos conductos, Hierápolis y de Colosas, dos conductos, uno con el agua hirviendo ardiente, ¿verdad?, y el otro con el agua muy fresca. Entonces llegaban todos
a donde tenían ellos los recipientes para recibir esos aljibes, esos depósitos que ellos tenían para recibir las aguas de estas dos ciudades. ¿Qué es lo que ocurría? Que se mezclaba el agua volcánica ardiente, ¿verdad?, y el agua fría de Colosas, con lo cual se creaba un agua tibia. Y según dicen los historiadores, esta agua tibia, dice que si la bebías, al momento, cualquier caminante sediento del camino que venía y decía, uff, necesito beber, que no puedo más, necesito beber. Entonces cuando probaba esta agua, ¿verdad?, así conforme venía y era depositada en aquellos depósitos, ¿verdad?, pues lo que ocurría es que dice que provocaba náuseas, provocaba vómitos, provocaba dolores de estómago y provocaba unos problemas de enfermedad tremenda. Entonces lo que tenían que hacer los de la Odisea era esas aguas, conservarlas, purificarlas un tiempo y después de un tiempo las podían beber para que no les provocasen dolores estomacales. Esto representa a la iglesia. Una iglesia tibia, lo que ocurre es que cuando la gente del mundo, la gente que no conoce a Cristo, los que no tienen al Señor, vienen a iglesias así, donde no son ni fríos ni calientes, que son tibios y beben lo que hay en la iglesia, cómo estamos las ovejas de esa iglesia, cómo está esos miembros de iglesia, y que no son ni fríos ni calientes, que no son ni alguien que sea mundano y que, oye, ha decidido vivir como la gente del mundo, ¿vale? Viva la gamba, que solemos decir en Valencia, viva la gamba, ¿verdad? Ni tampoco son gente santa, que se toma las cosas radicalmente de la palabra de Dios y son gente fieles a Dios. Al final lo que se transmite es una tibieza que lo que hace es que cuando viene el mundo sediento, lo que hace es provocarles dolores y que no puedan conocer al Señor. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia ardiente. Tenemos que estar ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Tú tienes que estar ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Esto no es cuestión solamente de los pastores y de los líderes. Nosotros, toda la iglesia en su conjunto, tenemos que provocar que la presencia del Espíritu Santo esté en el calor de la iglesia. Que cuando llegue una persona sediente tengamos esa agua fresca del Espíritu Santo, que podamos transmitirle la palabra del Señor, que podamos transmitirle con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, podamos transmitirle vida y vida abundante y no dolores. Porque hay mucha gente que podría decir, oye, para ir a la iglesia y estar como están los que están ahí dentro, mejor me quedo en mi casa. Así que, iglesia, santifícate. Iglesia, llénate de la presencia de Dios. Compra aceite de la presencia de Dios. Sé una virgen sensata. Llena tu lámpara de aceite. Busca en tu casa al Señor. Ten momentos, ten tu altar en tu hogar, ten tu altar encendido, que como en el templo de Dios dice que el fuego de las lámparas no se apagaba ni de día ni de noche, de la misma manera que no se apaga el fuego de Dios en tu hogar, que haya fuego en tu hogar de la presencia de Dios. ¿Cómo? Pues mediante alabanzas que tú tengas que poner ahí. Ahora, hoy en día tenemos muchos medios para escuchar música cristiana. Escucha más música cristiana que música mundana. Yo siempre lo digo, que nunca está de más que cojas un cantante romántico, sano, y que puedas bailar y cantarle a tu mujer, te quiero mucho, vida mía, ojos lindos, ¿verdad? Pero que en casa haya buena música cristiana, que en tu casa tengas tu tiempo devocional, de oración con Dios, que puedas transmitir la palabra de Dios a tus hijos, a tus familiares. Escúchame, ¿cuántos versículos de memoria has aprendido? Si, por ejemplo, llevas 10 años de creyente, ¿podrías escribirme ahora mismo 10 versículos bíblicos? Un versículo por año. ¿Podrías hacerlo? Yo me pongo ese reto siempre. A ver, Elías, llevas 22, 23 años de creyente. ¿Te sabes 23 versículos de memoria? Y me pongo aquí a apuntarlos, me pongo a escribirlos. Aquí tengo la casa llena de escritos para ver si estoy aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Iglesia tibia no, ¿vale? Iglesia en fuego, iglesia encendida. Así que tenemos que estar siendo encendidos por el fuego del Espíritu Santo. Seguimos, ¿vale? Dice el 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pobre iglesia y pobres creyentes que se creían que estaban bien. Lo que le pasa al tibio, ¿verdad? Lo que le pasa al tibio es que no sabe que está tibio. Así que podemos que estemos en la iglesia y creamos que estamos bien. Y creamos porque el tibio no sabe que está tibio. El tibio se ve bien. Dice, yo soy agua del Señor.
¿verdad? Yo estoy aquí en el depósito de Dios, pero no eres adecuado para beber. Y tú crees que tú estás bien. Pero sin embargo, porque tú te ves rico, y de hecho era una ciudad muy rica, y se ve que los miembros de esa iglesia eran gente rica que no tenía ninguna necesidad. Y creyéndose que porque no tenían ninguna necesidad estaban bien. Y esto nos habla un poquito hoy del falso evangelio de la prosperidad. De antemano digo que yo creo en la prosperidad bíblica. Yo creo que si tú encaminas tu camino al Señor, como dice la palabra, vas a ser prosperado irremediablemente. Creo firmemente eso, que en la palabra de Dios, si tú sigues fielmente, si tú eres fiel con la palabra, serás prosperado. Lo creo, ¿verdad? Pero este falso evangelio que se está predicando hoy en día por ahí por los YouTubes y por las iglesias, que se está diciendo de que barbaridades, por ejemplo, de que la pobreza es un símbolo, la escasez es un símbolo de que la persona no ha conocido al Señor, que no es cristiano, que es un mundano. Entonces, ¿qué es lo que pasa con personas, por ejemplo? Pregunto a Pablo, ¿verdad? Que dice que sabía vivir en el Señor, en la riqueza y también en la pobreza. Dice que podía servir al Señor en momentos donde tenía abundancia, ¿verdad? Dice, pero había momentos donde había escasez. ¿Qué pasa? Que Pablo en esos momentos se había quitado de cristiano, ¿verdad? O, por ejemplo, vemos esos dos discípulos, esos dos apóstoles ahí en la puerta de la Hermosa, diciendo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Vaya, entonces, los discípulos eran pobres y tampoco resulta que no habían conocido al Señor, ¿vale? Entonces, y vemos, además, vemos en la palabra de Dios que casi todos a los que Dios ha usado los ha pasado a veces por unas pruebas tremendas, ¿verdad? Tú dices, yo quiero que Dios me use. Muy bien, lo primero que va a hacer Dios para usarte, lo primero es probarte. Porque solamente a través de la prueba es que alguien es calificado para poder servir. Esto es como los automóviles. Tú vas a una casa de automóviles y te dicen, no, ese coche aún está en un periodo de prueba. Y ese periodo de prueba es donde analizan si el motor, si las bujías, si la inyección, si cualquier cosa del coche funciona bien. Y está en un tiempo de prueba donde le hacen de todo al coche. Donde el coche pasa por lugares desiertos, donde lo llevan a la nieve, donde lo llevan a hacer un montón de kilómetros. Y cuando ya han pasado un tiempo de prueba, que al coche le han hecho de todo, dicen, este coche podemos sacarlo al mercado porque es fiable. ¿Eres fiable? Para ser fiable ha de ser probado. Entonces, esta falsa enseñanza de que enfocados en la prosperidad, enfocados en el dinero, enfocados en las riquezas, enfocados en que si tú no tienes dinero no eres cristiano, o enfocados en dar y dar y dar, y siempre para enriquecer a los mismos. Donde ahí vemos a gente que están diciendo que son profetas, que son apóstoles, con aviones privados, con mansiones gigantescas, con coches de lujo. Te vuelvo a decir, no estoy en contra, que Dios te los dé, que Dios te dé un coche gigantesco, una mansión, que Dios te dé de todo, amén, y es la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios, que seas sano y que seas prosperado en todo, muy bien, claro que sí, una prosperidad, pero que tu fe no esté basado en las riquezas. No me imagino a Jesús, ¿verdad? Ni le hizo falta, ¿verdad?, ir en un caballo Ferrari, ¿sabes?, ni tener una mansión allí en medio de toda Jerusalén. Al parecer vivía en lugares desiertos, dice que iba mucho al desierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenía su corazón en las riquezas, sino tenía su corazón en Dios. Y es lo que nos enseña Jesús, ¿verdad? De que no le falta nada, ¿verdad? No nos falta de nada, pero nuestro corazón no tiene que estar en las riquezas, ¿vale? Porque hay mucha gente que sabes lo que tiene, como se suele decir, hay gente tan pobre, que solo tiene que dinero. Así que el dinero no es la solución a todos tus problemas. La solución a todos tus problemas, a nuestros problemas, se llama Jesucristo. Así que ellos se veían ricos, pero dice que desventurado, miserable, le está llamando a esos ricos, le está llamando miserable, le está diciendo que son pobres y son ciegos y son desnudos. Ciegos y desnudos. Atentos, porque dice que se vendía ese polvo medicinal, ese colirio que sanaba los ojos, ¿verdad? Y con las vestiduras que valían millones y estaban desnudos y ciegos. Así que continuamos con este consejo bíblico. El 18 dice, por tanto, el Señor es tan bueno, no hay otro como Él, porque dice, por tanto, yo te aconsejo, mira, como qué bueno es el Señor, que Él aconseja
¿verdad? Y podría estar exhortando con una voz más fuerte, pero te dice, hijo, te aconsejo, te amo, no te voy a dejar, aunque estés tibio, aunque estés ahí, aunque te encuentres que no estás haciendo las cosas bien. Tengo que decirte exhortaciones, pero te aconsejo, te está diciendo con amor, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Interesante, iglesia, interesante, porque está diciéndole que compre oro refinado. El oro refinado nos habla de las pruebas, ¿verdad? De que nuestras pruebas tienen que ser probadas por el oro. Entonces, nos está hablando de que suframos, que llevemos la cruz de Cristo, que esa es la mejor riqueza que podemos llevar, la cruz de Cristo. Y que llevemos vestiduras, fíjate, blancas. ¿Cómo eran las vestiduras que se vendían en la Odisea? Negras. Y lo que está diciendo es que cambiemos de vestiduras blancas. Fíjate una cosa, era la iglesia, es la iglesia de Cristo, sigue siendo ahí la iglesia de Cristo, la Odisea, y está diciendo que se cambie las vestiduras negras por vestiduras blancas. Es decir, que puede ser que estemos en la iglesia y que hayan vestiduras viles, que hayan vestiduras sucias. Ellos mismos no se estaban viendo esas vestiduras. Ellos salían a la calle, se veían con vestidos lujosos, pero no se estaban viendo que estaban manchados, tenían manchas en sus ropas. Y así, con esas manchas en sus ropas, eran la iglesia tibia, que a la gente de la calle lo que estaban diciéndole, estaban predicando, a lo mejor predicarían y dirían, sí, soy cristiano, pero estaban llenos de manchas. ¿Qué forma de predicar más maligna, más mala? El mal testimonio, iglesia. De que creamos que tenemos vestiduras buenas, nos ponemos a decir que somos cristianos y la gente está viendo nuestras manchas. Compremos vestiduras blancas, no, cubrámonos de la santidad, que eso es lo que significa la blancura. Hay un animal impresionante, búscalo en internet, se llama, creo, si me acuerdo bien, ¿vale? Buscarlo, creo que se le llama el arminio. Es un animal pequeñito, parecido, para que te hagas una idea, a su forma, a una ardillita, ¿verdad? Es de esa forma, y su pelaje es totalmente blanco. Pero es un blanco súper puro, es un blanco puro, un blanco brillante, brillante. ¿Y sabes cómo se caza? La única forma de cazar este animal. Pues este animal es tan blanco y tan puro que cuando él ve suciedad, cuando él ve basura, se paraliza. Entonces, la forma de cazarlo es que en las madrigueras, donde él vive, donde tiene su casita, los cazadores ponen basura alrededor. De tal manera que cuando sale se queda paralizado ante la basura porque no puede avanzar y el cazador solamente con una mano, sin ninguna otra arma, lo puede cazar con la mano simplemente. Y ese pelaje es un pelaje muy valorado, ese pelo blanco es muy valorado. Que seamos como el arminio, que cuando veamos suciedad nos paralicemos, que cuando veamos pecado, cuando veamos un lugar de pecado, cuando veamos una sociedad, ¿verdad?, de pecado como Lot, que se encontraba rodeado de gente pecadora, dice que salía a la puerta de la ciudad. Que sepamos apartarnos, que seamos gente que podamos predicar la palabra al inconverso, pero no tener que comer sopas con ellos. ¿Me estás entendiendo? Creo que tú me entiendes, ¿verdad?, lo que te estoy diciendo. Se puede predicar la palabra. Puedes predicar a prostitutas, puedes predicar a terroristas, puedes predicar a abogados, puedes predicar a gente que está en pecado, a todo el mundo puedes predicarle. Pero eso no te hace que tú duermas con él esa noche, que tú no tengas que cenar con él, porque con quien hay que cenar es con Jesucristo. Seguimos, ¿vale? Para esta iglesia de la Odisea que dice el Señor, ¿verdad?, que por cuanto no es ni frío ni caliente, la va a vomitar de su boca, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos dar una interpretación impresionante también, de que hay gente que está en el cuerpo de Cristo y ya se cree que es salva y siempre salva, haga lo que haga. Pues escúchame, estos estaban en el cuerpo de Cristo y dice la palabra, y te vomitaré de mi boca. Es decir, que hay gente que puede que esté en el cuerpo, que esté en la iglesia y sea vomitada. Así que, ¿qué es lo que dice la palabra? Versículo 19, seguimos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso nos está diciendo el Señor esto en estos tiempos. Porque nos ama, nos está reprendiendo. Cuando no nos reprenda, puede ser que no seamos hijos de Dios. Así que yo, como buen padre, amo a mis hijos y los reprendo, los exhorto. Esto es bueno, que Dios nos esté exhortando, porque quiere decir que somos hijos.
Nos está diciendo, eres hijo porque te estoy reprendiendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La habitación, la que decíamos ayer, que el arrepentimiento no era una habitación de hotel, es una habitación de nuestra casa, que tenemos que pasar de vez en cuando y limpiarla. Muy bien, seguimos. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oye, qué cosas que esta iglesia tenía a Jesús en la puerta. Estaban celebrando, estarían cantando, las hermanas de la alabanza estarían allí, aleluya, gloria a Dios, el predicador estaría predicando, ¿verdad? La gente estaría dando palmas, ahí estarían, y sin embargo Jesús estaba en la puerta. Tenían a Jesús en la puerta, allí sentado, estaba afuera. Esto nos está hablando de que puede que haya iglesias, como estábamos diciendo, que sean cristianas, pero que tengan a Jesús fuera. Metamos a Jesús en la iglesia, cenemos con Él. Cuando está hablando de cenar, está hablando de tener una relación íntima, tener una relación íntima, eso es lo que significa lo de cenar. Él está llamando a la puerta, no lo dejes fuera. Dile, Señor Jesús, esta es tu casa, tienes la total confianza de entrar y poder cenar. Toda mi casa es tuya, esta iglesia es tuya. Quien dominas en esta casa, quien mandes en esta casa, de esta iglesia, mi casa, mi hogar, eres tú, Jesús. El versículo 21 dice,